Misericordia, senda de paz. Hola amigos de Misericordia, senda de paz. Nuevamente es un gusto poder entrar a sus hogares. Hoy, en este día, vamos a hablar de un tema muy antiguo. Como verán ustedes, aquí tengo una medalla que se conoce como la medalla o la cruz del Santo Padre Benito. Y para esto, pues hemos invitado al Padre Efrén, que es vicario de la parroquia de la Sagrada Familia aquí en Tepatitlán. Bienvenido, Padre. Gracias, Héctor, y buenas noches. Pues miren, hoy vamos a hablar de este santo y de esta medalla. Así que cualquier duda que tengan ustedes posterior a este video, pueden dejarlo en la caja de comentarios o decirnos qué les pareció este video. Su opinión para nosotros es muy importante, porque así nos anima y también nos hace reflexionar y también poderle contestar todas sus dudas. Pues Padre, le entrego su medalla porque usted me la prestó hace un momento para hacer la presentación de este programa. ¿Quién fue San Benito? Bueno, San Benito nace en Nurcia, allá en Italia, en el año 480, estamos hablando del siglo V. Un monje que le tocó el fin del Imperio Romano y él le tocó el inicio cuando llegaron los bárbaros a Europa a atacarla. Cuando organizó lo de los monjes, él comenzó prácticamente con la regla benedictina, con los monjes. Es el padre pues de todas estas normas para los religiosos. Comenzó, como quien dice, a organizar Europa, con sus reglas, con sus normas, con su forma de vivir, con los horarios que comenzaron. Y con la cultura, él promovió la cultura, en fin, tuvo una gran iniciativa en Europa y es por eso que es llamado el patrono de Europa, precisamente porque a través de monacato que él organizó en Europa, pues comenzó a renovar la vida eclesial en su tiempo. Hay una palabra que usted dijo, acaba de decir, monacato. Monacato es lo mismo que monasterio o que cuando un grupo de religiosos viven en una sola casa. Sí, los monjes, a eso se refería, y es cuando ellos comienzan comienza con la regla que se resume en ora et labora, ora y trabaja, hace oración y trabaja, pero tiene toda una regla con muchas normas de vivir acerca de los monjes que él comenzó a organizar en ese tiempo. Fue como una nueva organización, como un nuevo orden. Hoy se habla de un nuevo orden, quién sabe si sea eso, pero él sí comenzó con un nuevo orden porque el orden que habían establecido los romanos, pues prácticamente se había venido abajo con el fin del Imperio Romano. Pero él comienza a organizarlo ya con la cultura, con la fe cristiana, etc. Entonces estamos hablando de una época que pues fue dura para Europa, porque con la entrada de los bárbaros, la conquista del Imperio Romano, la decaída del Imperio Romano, que aunque pues tuvo que pasarse a otra parte de Europa y de Asia, el Imperio Romano, que es cuando ya muere prácticamente este imperio, pues viene el surgimiento de estos monacatos, de esta vida de monjes, de esta vida que son llamados por Dios para vivir en una comunidad. Y no solamente vivir unidos, ellos como personas, como monjes, sino que también prestaban un servicio a la comunidad. ¿No es así, Padre? Sí, totalmente. Organizaron toda la comunidad europea prácticamente a través del estudio, del trabajo, de la oración. Organizaron pues de una nueva manera muy efectiva. Podríamos compararlo con los religiosos cuando vinieron aquí a América, ¿verdad? Que ellos comenzaron también a organizar hasta en la agricultura, en la cultura y en muchas cosas a los indígenas. Lo bueno pues que trajeron de Europa. Entonces así también San Benito, por eso es llamado el padre de Europa, el patrono, porque realmente llevó a la cultura, a él se le debe en gran parte la cultura europea, digamos, porque renovó de esa manera pues a todos los países
conforme se fueron formando después de la caída del Imperio Romano. Miren, oiga, padre, yo sabía que Benito pues venía de una familia de abolengo, una familia rica, poderosa, que en cierto momento de su vida, algunos de sus biógrafos dice que, o de los escritos que dejaron sobre todo San Gregorio, que más o menos entre los 16 y los 20 años, pues él se da cuenta que la vida de la juventud que llevaba las secuelas de todos esos desvíos de moralidad del Imperio Romano, pues como que a él ya no le caía muy bien. Entonces pues él decide vender todas sus posesiones y empieza a descubrir o la forma de cómo vivir una vida nueva, un nuevo orden en su vida. Usted hablaba hace un rato de un nuevo orden para toda Europa. Él comienza por sí mismo. Dios lo ilumina para que él pueda y deba modificar su modo de vivir para dar gloria a Dios. Y no sabía lo que le esperaba a Benito. No sabía, ya después, ahorita vamos a hablar de qué fue posteriormente a su vida. Padre, yo quisiera preguntarle cómo es que él abandona todas esas riquezas, porque era también, pues, dice que vendió sus libros. Un libro anteriormente eran libros hechos a mano, escritos a manos, entonces eran de un gran valor. No cualquier persona poseía un libro, y menos la colección que él tenía, que era muy vasta. ¿Hacia dónde va Benito, o cuál es el camino que Dios lo guía y que él obedece para encontrar este nuevo orden en su vida? Pues él, precisamente cuando siente el llamado de Dios, siente ese vacío, como decías tú, de que la vida anterior que existía sobre todo por el Imperio Romano, que era una vida de mucha decadencia moral, de mucha desmoralización, en fin, de mucha bajeza. Entonces él siente el llamado de Dios y se entrega a la pobreza y se entrega totalmente a Dios, sobre todo a la oración, al principio en unas cuevas y después forma los monacatos, el monasterio, una forma de vida que le costó mucho, incluso atentados contra su vida, porque era muy estricta sus normas y su oración, lo que él les pedía a los demás, pero era para renovar precisamente a la comunidad, no solo de los monjes, sino de toda Europa. Ahorita que mencionabas precisamente de los libros, pergaminos que se usaban en aquel tiempo, que era muy costoso, no podían darse el lujo ni siquiera de equivocarse al escribir, pues precisamente esas órdenes monacales se dedicaron a traspasar libros, la Biblia, en fin, los mismos documentos de la iglesia, a puño y letra, noches enteras a la luz de una vela, para pasarnos muchos documentos que existían entonces. Pues qué bien, padre. Pues ya hemos escuchado parte de la vida de San Benito, cómo son sus inicios, cómo es que llega a una cueva, es ayudado por otro monje que vivía cerca de la cueva donde él estaba, que le llevaba alimento por algunos días, y pues todo era mucho rigor, primero para él mismo, que ya después lo va a plasmar en esa regla que nos decía el padre, que se puede resumir en ora et labora, oración y trabajo. Y vamos a ver cómo desde sus inicios, estamos hablando de prácticamente finales del siglo V, principios del siglo VI de nuestra era, cómo es que en la actualidad sigue existiendo estos religiosos, esta congregación religiosa de los benedictinos. La más cercana quizás la que tenemos aquí por Michoacán, ¿verdad, padre? Sí. Es una de las que todavía siguen funcionando y son autónomas. No son de las que salen a pedir ayuda, sino son las que ofrecen ayuda. Era una de las cosas por eso de orar y trabajar. Oro para estar en contacto con Dios, pero trabajo para mantener la comunidad y para poder ayudar.
Sí, pues los benedictinos aquí, como bien mencionabas, Héctor, que los encontramos aquí en Jacona, Michoacán. Aquí está uno de sus conventos que todavía existen, por supuesto, y que se valen por sí mismos porque ellos, como ya decíamos, se trabajan y también hacen oración. Pues su principal misión es ayudar a la comunidad y a la iglesia, continuar pues con esto de la iglesia. Pues sí, aquí en Jacona, Michoacán, se puede visitar este convento benedictino, y pues lo interesante de ahí es que ellos cultivan, ellos tienen sus animales de granja, ellos procesan la leche, y como buenos benedictinos también tienen algunos viñedos para poder producir vino. Desde siempre en Europa se ha tomado el vino, sobre todo el vino tinto, y pues es reconocido mucho los benedictinos en Europa desde sus principios, que fueron los que fueron empezando, eran tan cultos que hicieron mezclas de cepas de vino para mejorar, de cepas de uva para mejorar la calidad del vino. Y entonces ellos se dedican a orar, a trabajar, a promover la cultura, las bellas artes, la educación también, tienen también escuelas para civiles, no solamente nada más para religiosos, y ofrecen todos estos productos para que ellos sean autosuficientes. Pero padre, regresemos a la vida de San Benito. Él estuvo en una cueva, después lo llamaron a una comunidad donde un abad de otra congregación había muerto. ¿Y qué sucedió ahí? Pues él toma ahí el control, bueno, no tengo así bien el dato, de la comunidad, del convento de esa comunidad, y llega él a la comunidad número 13. Sí, y claro, bueno, pues lo que sucede ahí, tuvo un atentado, ¿no? Cuando le invitaron a ser que fuera el abad de esa comunidad. ¿Qué ocurrió en ese atentado? Sí, de hecho tuvo algunos atentados San Benito Abad. Uno de ellos fue que precisamente no solo la gente, algunas personas, sino los monjes, no les gustó mucho las exigencias que él estaba poniendo, porque pues, en la misma iglesia había una vida relajada. Entonces, la comunidad le comenzó a poner normas estrictas para que se entregaran totalmente a una vida de Dios, una vida consagrada, y uno de los atentados fue que en una copa de vino le pusieron veneno. Y entonces cuando él llega a tomarse la copa de vino, bendice la copa y sale una serpiente. Y entonces se quebra la copa, así como en eso vio él la señal de que ahí había pues un atentado contra él. Ya ven, o sea, su vida no fue fácil. Podemos decir que todos los santos fue una vida tranquila, espiritual, de mucha oración. Pues no. Vemos que también tuvieron sus conflictos, que como seres humanos algunas veces no nos gusta que nos corrijan, pero obviamente no vamos a reaccionar de esa forma en que actuaron los monjes de aquella comunidad. Pero llegan y lo buscan. Él se retira de esa comunidad, obviamente, por ese atentado, y jóvenes que ya sabían, que ya habían escuchado de Benito, de Nurcia, pues los empieza a recibir, y ya eran bastantes. ¿Y qué empieza a hacer San Benito con estos jóvenes? Pues comienza a formarlos también a una vida más de compromiso con la iglesia, porque como bien dices, muchos jóvenes, él por su vida de santidad comenzó a llamar la atención su vida de muchos jóvenes que en ese tiempo también ya tenían una vida muy relajada, pero que también por otro lado tenían ganas de una superación, una vida más espiritual, de llenarse más su corazón. Y bueno, la vida de Benito continúa. Hubo otro atentado, ¿verdad? Así es. En otra ocasión en la que él estaba también en los alimentos, le dan un pan, ese pan también estaba envenenado. Y entonces, cuando él también hace la bendición del pan, de los alimentos, llega un cuervo y se lleva el pan para otro lado. Entonces, en esa ocasión también descubrió él nuevamente que
tramaban algo contra él. Es curioso ver, ¿verdad?, cómo los santos parece que la vida la tenían fácil porque ya nosotros nomás vemos los resultados, ¿verdad? Pero en realidad tuvieron que sufrir mucho y ir contracorriente, tanto dentro de su vida monástica como fuera. Claro, esto nos debe de llamar la atención. ¿Por qué? Porque si nuestra vida no puede estar como en un mar en calma, debe haber tormentas. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estuvo en tormentas, fue calumniado, fue perseguido, pues, ¿cómo terminó? Padeciendo y fue crucificado. Y por lo tanto, a sus apóstoles les dijo, si yo que soy su maestro, me espera esto, pues a ustedes no les esperará cosa menor. Y pues sí, lo vemos reflejado en muchos santos y en esta ocasión con San Benito Abad o San Benito de Nurcia. Es interesante conocer, Padre, que cómo fue formando esta regla, porque sus biógrafos dicen que esta regla era para los laicos, porque veía la población que estaba totalmente perdida, desviada de la moralidad. No hablemos de la moralidad cristiana, sino de la moralidad civil. Y entonces esta regla fue dedicada para los laicos, pero el Papa se da cuenta que esta regla es muy buena y dice, no, tiene que ser primeramente vivida por los religiosos. ¿No es así, Padre? Sí, tuvo que llevar una vida de mucha oración, muy profunda, muy místico, para que de él surgiera una regla que renovó no solo la vida religiosa de la Iglesia, sino de toda la Europa, digamos, como ya lo hemos comentado. Entonces, es por eso que otro detalle importante, como muchos papas han tomado este nombre, porque ya estamos en el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Nuestro Papa emérito. Y otro Benedicto el XIV, pues fue también el que dio validez a la medalla de San Benito. Entonces, tuvo que tener una vida muy profunda, muy encarnada y en la vida del Evangelio. Y pues él tenía muy en claro que iba a tener persecución, ¿verdad? Como siempre la ha habido en la iglesia. Pues sí. Sí. Nuestra iglesia es una, santa, católica, y algunos dicen, y perseguida. Y lo estamos viendo todos los días. Se ataca a la iglesia, se queman iglesias, mata cristianos, etc. O sea, lo podemos ver por las noticias. Entonces, pues esta es la vida de la iglesia, esta es nuestra vida como cristianos, que siempre tenemos que estar batallando contra el maligno. Algo muy importante es de que nos demos cuenta que nuestra iglesia es la verdaderamente fundada por Dios. Es de todas las creencias, a quien atacan a nivel mundial es a la Iglesia Católica. Yo no he escuchado que quemen mezquitas, por ejemplo, que ni lo deseo que quemen mezquitas, o que ofendan a los budistas, o que algún otro credo sea atacado tan fuerte, o sea, que sea atacado. Nuestra iglesia ha sido atacada y fuertemente. Pero ¿qué nos dijo Jesucristo? Y esto nos debe quedar bien claro. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ti, le dijo a Pedro. Entonces, ahí está claro. Esta persecución que siempre ha seguido la iglesia, como bien decía Héctor, siempre la hemos tenido. Eso, como Cristo lo anunció, pues siempre va a haber ataques de todo tipo, no solamente la iglesia, sino a cada uno de nosotros. Va a haber persecución al clero, como la está viendo, a los laicos, a las familias, a la vida, a todo. Pero precisamente estamos hablando de San Benito Abad, este poderoso intercesor para nosotros, que no ha pasado de moda desde hace 16 siglos, como ya lo comentamos al principio. Él nos dejó un arma poderosísima que se descubrió como por casualidad. Y esa arma poderosísima es esta que mucha gente le tenemos devoción, la medalla de San Benito,
donde aquí tiene una serie de símbolos que aquí trataremos de explicar. Ojalá que esto despierte en nosotros el interés por tener todos nosotros este sacramental, este signo, que no es un signo supersticioso, por favor. No confundamos, porque hay tanta superstición hoy en día que hay gente que sí considera, no, este es un signo, la medalla no nos hace milagros, no nos libra de nada, es Cristo, pero la medalla nos da el signo, el símbolo de lo que nos dejó como San Benito, para que nosotros también nos libremos de muchos males. Oiga, padre, yo veo, si me la permite, vemos aquí, pues primero a San Benito con una cruz y con un libro. Este libro, pues es el libro de la regla, ¿verdad? De la regla de Ora et Labora. Y tiene una serie de símbolos aquí. Al reverso tiene una cruz y también varias letras, que ahorita el padre nos va a explicar qué es lo que quiere decir cada uno de estos, cada una de estas letras y cómo fue descubierto. Muy bien, pues esta medalla de San Benito, bueno, en primer lugar hay que platicar un poquito de cómo fue precisamente descubierta allá cuando una hechicera allí en Europa, que tenía mucha fama en Alemania de estar haciendo daño, porque era una bruja, a muchas personas. Esta hechicera quería a todas las familias, a todos los lugares, se estaba metiendo para dañar a las personas. Pero resulta que se le ocurre ir ¿A un monasterio? Al monasterio de San Marino. Perdón, se me fue el avión. Pero allí donde estaba precisamente el de San Benito. Bueno, él ya no estaba, ya no vivía. Sí es ese de San Marino. Esta mujer no pudo hacerle daño a las personas de ese convento. Y entonces le llamó la atención, digo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no pudo hacer daño? Van, investigan el convento y ven que dentro de las paredes había escondidas muchas cruces con varios de los signos que encontramos en esta medalla de San Benito. Y al ver esas cruces, al principio no supieron qué significaban y se preguntaban, bueno, ¿por qué esas letras? ¿Por qué esa cruz? ¿Por qué esos signos que encontramos ahí? Pero buscando en los escritos antiguos del convento, se encuentran precisamente con un pergamino donde explica todas las letras que contiene esas cruces que aparecen aquí en la medalla. Y esas letras se dan cuenta que es como una especie de oración y de exorcismo para librarse sobre todo de los ataques del demonio, de las tentaciones del maligno, y es por eso que esta bruja no pudo dañar ahí. O sea, se comenzaron a dar cuenta que la medalla de San Benito tenía un apoyo moral de parte de Dios muy fuerte en el que el maligno no puede participar. Oh, ya ven qué interesante. Entonces, primero, es un sacramental. Segundo, no es un amuleto, no es una superstición. Al ser sacramental, de acuerdo a la fe de cada persona, es como Dios ofrece estas bendiciones y esta protección. Esta medalla, ahorita nos lo va a decir el Padre, en parte de las letras que tiene en una y en otra cara, cómo es una oración de exorcismo, para alejar al demonio. No es para que dejen de hablar mal de mí, o para aplacar el mal de ojo, nada de eso. Simplemente es para alejar al demonio que actúa siempre a través de nosotros con nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestra natural inclinación al mal. ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos con la perfectamente. Voy a explicar así brevemente para no ser largas, pero bueno, pues, por lo menos para tener un significado que seguramente muchas personas ya lo sabrán, el significado de la medalla de San Benito, pero sí es bueno como renovar esta devoción, ojalá que esto despierte el interés, porque muchos de nosotros compremos la medalla de San Benito, la llevemos con un sacerdote y la bendiga y la exorciza, porque es una bendición especial, no es una bendición como cualquier otro
a otra imagen. alguna imagen o el agua que se bendice o una casa, un vehículo. También lleva una oración especial que se exorciza la imagen, la medalla, y se bendice. Muy bien. Entonces, esta medalla dice, en primer lugar, en el centro encontramos un letrero que dice Cruz Sancti Patris Benedicti, que significa Cruz del Santo Padre Benito, en esta parte de aquí, Cruz del Santo Padre Benito. Y luego en el contorno, estas letras que vemos alrededor, dice, lo voy a decir solo en español: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Claro que aquí lo dice en latín, el idioma oficial de la iglesia. La parte de abajo, unas letras muy pequeñas que apenas se ven, dice del Santo Monte Cassino 1880, que es cuando se publica y se valida por la iglesia, por el Papa Benedicto XIV. Entonces le damos a cada vuelta a la medalla. Bueno, no pude encontrar una más grande, era mi intención, pero bueno, ya ustedes ya lo van a saber. Primero dice Pax, en la parte de arriba dice Pax, paz, se busca la paz. Y luego a la izquierda encontramos un letrero que dice: es malo lo que me ofreces, traga tu mismo veneno. Estamos hablando de esta parte de acá. Gracias. Esta parte de acá izquierda, que son solamente letras, ¿verdad? En latín está resumido este letrero que dice: es malo lo que me ofreces, traga tu mismo veneno. A la derecha, el otro contorno, también solamente en letras, porque solamente viene la B, la R, la S, etc. En latín significa: va de reto, Satanás, no me aconsejes cosas vanas. Esto es muy importante, es como el exorcismo que recibimos, que nos protege esta medalla por San Benito. Va de retro, decirle: vete para atrás, Satanás, no me aconsejes cosas vanas. En la cruz vertical, de en medio, también encontramos unas letras. Lo vertical, esas letras significan: la Santa Cruz sea mi luz. Qué hermoso. En el horizontal hay otras letras que significan, ahí vamos a encontrar las letras NSMD, que el dragón infernal no sea mi guía. El dragón se refiere al demonio, ¿verdad? Qué curioso que en China el dragón es un personaje mítico que no existe, pero que tanto lo veneran. Bueno, pues aquí para San Benito significa el demonio. Y finalmente en el centro es la cruz del Santo Padre Benedicto, que vienen siendo estas ruedas, cruz del Santo Padre Benedicto. Entonces ahí resume todo el significado, pues, de esta medalla de San Benito, que, bueno, artística, es muy hermosa además. Bueno, y también quiero comentar que la medalla de San Benito se ganan indulgencias plenarias, concedidas por el Papa ese Benedicto 1742. Su oración servirá para hacer exorcismos. Y bueno, antes se usaba mucho también la medalla para hacer exorcismos, por lo menos a nosotros nos sirve para evitar el mal. Es un sacramental muy poderoso que ya muchas personas, millones de cristianos desde hace muchos años lo utilizan. También sabemos que no es un amuleto, ya lo dijimos, y es mundialmente conocida. Entonces, verdaderamente es un instrumento religioso que creo yo que debemos de valorarlo, que debemos de tenerlo en nuestra vida, porque pues yo creo que debe ser parte de nuestros objetos religiosos que debemos de tener. Yo me cargo un pequeño escapulario y una pequeña medallita de San Benito. Padre, se nos ha terminado el tiempo lamentablemente. ¿Nos puede dar la bendición para despedirnos de este programa? Con mucho gusto. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Padre misericordioso los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se vale hacer la bendición si tenemos una medalla de San Benito, que nos libra mucho, decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Rezando 3 Aves Marías nos libra de muchos males. Miserere,
Misericordia, senda de paz.